Bueno, vamos con la estandarización. La estandarización es un fenómeno que podríamos decir de momento, así a nivel global, es un fenómeno de uniformización, de establecer patrones comunes. Estandarizar quiere decir establecer unos mismos patrones de medida, de valoración. Por ejemplo, pesar en kilos, medir en metros. Sabemos que hay países que vamos y no funcionan ni los metros, ni los kilómetros, ni los gramos y los kilos. Tienen otros estándares, otros criterios de unificación. Entre ellos están uniformizados, están estandarizados, pero tienen un estándar diferente. Por lo tanto, esto es estandarizar. Las notas, por ejemplo. En España ponemos las notas del 0 al 10. En otros países del 0 al 20. En otros países del 0 al 100. En otros países del 1 al 7. Bueno, cada país en este sentido tiene un estándar diferente, pero en España todas las notas las ponemos entre el 0 y el 10, nos entendemos de esta manera. Esto es una estandarización, ¿de acuerdo? Ya, de hecho, estandarizar quiere decir uniformizar unas formas de medida, de valoración, para que nos entendamos, para que nos comuniquemos. Bien, nosotros en este curso veremos diferentes estandarizaciones. Diferentes estandarizaciones. Y irá saliendo. Este concepto ya ha salido en este curso, cuando hablamos de la distribución normal estándar, de la normal 0,1, le llamamos la normal estándar, estandarizada, ya es esto. Ya es esto, ya es una estandarización. Pasa que ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle, con algún ejemplo más, y nos acompañará el concepto durante todo el curso, porque la estandarización la veremos en momentos diferentes, en contextos diferentes, mediante procedimientos diferentes. Ahora lo que os voy a explicar es la noción de estandarización estadística, que es una noción muy concreta, muy específica, que consiste en transformar una variable en una normal 0,1. Establecer perdón, no lo he dicho mal, no en una normal 0,1, sino en una distribución, en una variable con media 0 y desviación estándar 1. No necesariamente normal, aunque muchas veces lo haremos con unas variables, como los ejemplos que os pondré, que se ajustan bien a la campana de Gauss y suponemos normalidad y con una serie de cosas. Pero en realidad la noción estadística de estandarización quiere decir transformar a media 0 y desviación estándar 1. Fijaros, de nuevo tenemos una muestra, que es la referencia, y este valor, que puede ser un valor de la misma muestra, o puede ser un valor externo a la muestra. Pero yo lo quiero estandarizar, lo quiero posicionar respecto a esta muestra estandarizada. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que hago es restar este valor, la media, y dividir por la desviación estándar. Si os acordáis la campana de Gauss, cualquier campana de Gauss, mu sigma, una normal mu sigma, la estandarizo restándole la mu y dividiendo por las sigmas. La transformo en una normal 0,1. En general, cualquier variable, sea dicotómica incluso, cualquier variable, cuando le resto la media y la divido por la desviación estándar, la estoy transformando a media 0 y desviación estándar 1. ¿De acuerdo? Esto es lo que os estoy diciendo aquí. Si yo tengo una variable x menos la media de esta variable, de esta muestra, ¿vale? Una muestra cogida de esta variable, o bien un valor externo a una muestra que actúe de referencia. Veremos un ejemplo hoy en este vídeo de esto precisamente, de que puedo tener una muestra de referencia. Yo ahora cojo un elemento cualquiera exterior y voy a ver qué posición ocupa dentro de esta muestra, de forma estandarizada. Bien, por ejemplo, índice de masa corporal. Imaginaos que yo compruebo que hay suficientemente ajuste a la distribución normal. Lo he puesto en orden inglés aquí, por abuso ya de lenguaje. Imaginaos que el índice de masa corporal se ajusta bien a una campana de Gauss con media 23 y desviación estándar 2. Fijaos que yo puedo transformar esto
ha estandarizado, cada individuo, cada valor de índice de masa corporal, le resto 23 dividido por 2, pasará a ser esto de aquí, pasará a ser transformado en esto de aquí. El que tenía 27 de índice de masa corporal estandarizado tiene 2, porque 27 menos 23 es 4, 4 partido por 2, 2. Y el que tiene 19, 19 menos 23, menos 4, menos 4 partido por 2, menos 2 iría a parar aquí. Y el que tiene 23, pues iría a parar al 0. ¿De acuerdo? Bien. A mí me gusta una broma, pero no, nunca se hará esto seguramente, ¿no? Pero claro, cuando nos hacemos un análisis de sangre y miramos, yo qué sé, glóbulos rojos, hemoglobina, colesterol, sodio, unos valores de referencia bastante habituales es que los glóbulos rojos tienen que estar en las unidades que sean, entre 4 millones y 6 millones, la hemoglobina entre 13 y 16, el colesterol entre 120 y 200, el sodio entre 135 y 145 y así sucesivamente. Si se estandarizaran todas las variables, la estandarización de todos los valores sería menos 2 hasta el 2, del menos 2 al 2. Por lo tanto, nos bastaría tener el valor de glóbulos rojos, de hemoglobina, colesterol y sodio, porque lo que tendríamos es que mirar, a ver, de hemoglobina, de glóbulos rojos, ¿a dónde estoy? En menos 1. Bueno, un poco bajo, pero estoy dentro de lo normal, porque no estoy por debajo de menos 2, ¿veis? Hemoglobina, porque los intervalos que se dan en los laboratorios de análisis siempre son, o muchas veces son intervalos de media más menos dos desviaciones estándar que cubre un 95%. Hay laboratorios que ponen el 90%, pero bueno, ya me entendéis, muy frecuentemente el 95%. Y así sucesivamente. Tendríamos que, hemoglobina, estoy en 0,3. Bueno, estoy bien, estoy en la normal. Colesterol, estoy en 3,1. Ostras, estoy muy elevado. He salido de lo normal, he salido del intervalo, el que sea, me da igual. Pero así sería estandarizado. ¿Qué es lo que hacemos con las notas? O sea, te examines de matemáticas, te examines de latín, te examines de inglés, te examines de filosofía, la nota va de 0 al 10. ¿De acuerdo? Es una estandarización. Pues aquí tendríamos todas las medias estandarizadas y por lo tanto cuando tuviéramos un análisis nos bastaría mirar el valor y si está entre menos 2 y 2 es un valor que está dentro de digamos, de la zona del medio de la campana de Gauss, ¿no? De la zona que no es en los extremos, no se ha ido hacia los extremos. Si os acordáis, esto os recuerda a la lección anterior con la desviación estándar a aquello de suficientemente normal comprobado con la asimetría estandarizada y la kurtosis estandarizada. Estamos mirando si nuestros datos están dentro de lo aceptable. Estamos, o si tienes una asimetría de 4 o de 7 o de 50, es que la cosa se ha ido de madre. Igual que si tuviéramos un colesterol de 4 o de 5 estandarizado, tendríamos un valor que se ha ido, se ha disparado y estamos fuera del intervalo de normalidad. Y finalmente un ejemplo. Veremos muchos casos de estandarización a lo largo del curso, pero aquí os hablo de la osteoporosis y la osteopenia. Esta T. Esta T, la Z también, pero la T es muy frecuente, incluso diagnóstica, en osteoporosis y osteopenia. La osteoporosis, ya sabéis, es una debilidad, una pérdida de densidad ósea, y la osteopenia es como una especie de situación previa, una antesala a la... Se suele utilizar, y esto en uno de los artículos, pero no lo vamos a buscar, en uno de los artículos que tenemos en la lista, que trabaja con ver la prevalencia de la osteoporosis y de la osteopenia en personal en edad laboral, ya allí nos lo dice, entre 0 y por encima de menos 0,6, o sea, de menos 0,6 de T, la T, por encima de menos 0,6 es normal, es una densidad ósea normal. Entre menos 0,6 y menos 1,6 es lo que llamamos una osteopenia, quiere decir que es un hueso que empieza a tener su debilidad, su falta de densidad, y por debajo de un menos 1,6 de T, aquel paciente o aquella paciente tiene
lo que llamamos osteoporosis. Tiene el diagnóstico de osteoporosis y a lo mejor ya conviene empezar a tratar a esta persona para evitar problemas de roturas prácticamente espontáneas, o sea, por andar, romperse el fémur y caerse, ¿no? Que es lo que ocurre muchas veces a gente con osteoporosis. Bien, ¿cómo se calcula esta T? Pues es una estandarización. Lo entenderéis enseguida. Si yo cojo, ¿cómo se hace esto? Se cogen densidades óseas de jóvenes del mismo sexo. O sea, si yo le estoy midiendo la densidad ósea del fémur, por ejemplo, a una persona de 80 años, una señora de 80 años, yo lo que haré es relacionarlo con la densidad ósea de jóvenes mujeres. Si es de un hombre, de jóvenes del sexo masculino. ¿De acuerdo? Y lo que hacemos es en los laboratorios que miden este tipo de pruebas, hacen este tipo de pruebas, tienen una base de datos con muchas densidades de personas jóvenes, por ejemplo, mujeres jóvenes y varones jóvenes. Pero jóvenes, ¿qué quiere decir? Normalmente son entre 20 y 30 años, creo. Gente que están en la edad de tener un hueso muy fuerte. Entonces lo que se hace es, bueno, pues se busca la media y la desviación estándar, se comprueba la normalidad, que en estos casos es muy habitual que se dé la normalidad, por lo del teorema central del límite que decíamos en la lección de normalidad. Y fijaros que ahora, si tenemos 8 más menos 2, tenemos que esta distribución. Lo he dibujado para que tenga sentido lo del 95% entre media menos 2, media más 2 desviaciones estándar. Lo que se hace es lo siguiente. Es, bueno, muy bien, tengo por ejemplo, una mujer, imaginaos esto es de mujeres, con las unidades que sea, esto es la densidad ósea, 8, en las unidades que sea. Se coge una mujer y se dice, bueno, muy bien, tiene 6 de densidad ósea del fémur. Muy bien, vienen aquí 6. 6, ¿qué representa? O sea, lo estandarizo y dice 6 menos 8 partido por 2. 6 menos 8 menos 2. Partido por 2 menos 1. Menos 1. Estoy aquí. Pues tiene osteopenia, porque está entre menos 0,6 y menos 1. ¿Veis? Una mujer con 4. Pues 4 menos 8, menos 4, partido por 2, menos 2. Osteoporosis, ¿veis? Y ahora iremos siguiendo, esta mujer a lo mejor le daremos un tratamiento, veremos cómo evoluciona, si se reconduce y vuelve a subir el valor de su valor estandarizado, o por el contrario, si va perdiendo y se va alejando cada vez más, y por lo tanto una situación más problemática, más alejado de la referencia. Fijaos que estamos cogiendo la distribución de los huesos de una persona joven, que es lo ideal, la situación ideal, y es la referencia para ver un poco, valorar la pérdida de densidad que se ha producido con una mujer de 50, 60, 70 años, o de un hombre. Entonces la referencia cambia y, por ejemplo, puede cambiar un poco la media por sexo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es, como veis, la T es una estandarización y es una medida que lo podéis comprobar en densidades óseas de los abuelos, de las abuelas que están preocupadas por la T que le ha dicho el equipo médico que la lleva. Me han dicho que tengo una T muy problemática, ¿no? Quiere decir que tiene una T por debajo de 1,6 y que va cada vez más alejándose de la normalidad. Bien, pues esto es la T. Y la Z es simplemente lo mismo, no se utiliza tanto, pero si la veis, la Z también es una estandarización, pero no con respecto a las jóvenes, sino a los de su edad. Si es una mujer de 50 años, pues cogerían la curva de las mujeres de 50 años. Y normalmente la Z pues acostumbra a ser un valor más alto, porque más normal, porque está respecto a las mujeres, si son mujeres de la misma edad. Entonces, de alguna manera, pero el diagnóstico es en función de la T, porque es referente a un hueso ideal, digamos, a un hueso de cómo debería ser. ¿De acuerdo? Bien, esto es un caso de estandarización interesante. Otro, y me acabo, otro que lo veréis en la 9, en el artículo número 9, que es el de la anorexia,
podréis comprobar que, por ejemplo, aquí se establece el índice de masa corporal de chicos y chicas, ¿no? Pues se coge normal, peso por debajo de lo normal, que tenga menos una desviación estándar. En realidad es como decir, que tenga una T de menos uno, una estandarización de menos uno o más bajo. O sea, están separando la campana de Gauss de los índices de masa corporal a los 10 años, ¿no?, de edad, según estén por debajo de la media menos una desviación estándar, entre menos una desviación media menos una desviación estándar y media más una desviación estándar, y por encima de una desviación estándar. Entonces, de alguna manera veis, como podéis ver, está trabajando con la estandarización para establecer categorías de índice de masa corporal. Y así lo hace en diferentes casos. Aquí también con la autoestima. También lo hace en función baja autoestima normal y alta autoestima, también con una estandarización, como podéis ver, en función de si el valor se aleja por debajo de la media menos una desviación estándar, y alta es por encima de la media más una desviación estándar. ¿De acuerdo? Y veremos muchos más ejemplos de estandarización muy importante. La estandarización estadística y la estandarización en general, porque ya veremos que muchos conceptos, el p-valor, que es uno de los conceptos nucleares de la estadística, uno de los conceptos más importantes que veremos en este curso, el p-valor, el significado del p-valor, en realidad lo podemos ver como una estandarización. No una estandarización estadística, como estoy explicando ahora, pero una estandarización. ¿De acuerdo? Pero ya lo veremos. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias.